Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Él es el Rey de Gloria. Vamos a hablar de vivir desde la victoria y para la victoria. Amén. Abre su Biblia, Salmo 45. Es un cántico muy hermoso. Yo voy a detenerme en una de sus partes y quiero que lo lea conmigo. Salmo 45, 4. Yo creo que aquí en pantalla ya va a estar. Y dice así. Léalo conmigo, proclámelo. Si alguien no lo tiene, le esperamos porque tienes que leerlo con nosotros. La palabra es para ser proclamada. La palabra es para una bendición muy especial. Y dice así, léalo conmigo. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aleluya. Te honramos, Señor, porque tú eres ese Rey de Gloria que cabalga sobre la verdad, la justicia y la humildad. Cabalga sobre la verdad, la justicia y la humildad. Voy a decirlo para que usted lo diga conmigo. Él cabalga sobre la verdad, la justicia y la humildad. Aleluya. Ponte cómodo, iglesia, y vamos a compartir. Cuando la Biblia nos presenta al Rey, cuando la Biblia nos presenta a nuestro Salvador, queremos pensar en el Príncipe de Paz. Y queremos pensar en que aparecerá en una obra justiciera trayendo paz a la tierra. Y el Señor fue muy claro y nos aclaró en sus propios labios lo que Él quiere hacer con ello. Y esperamos que el dominio del Señor se lleve todo problema, se lleve toda dificultad y nosotros ni siquiera, gracias, ni siquiera necesitemos aprender a tomar las armas de la victoria y aprender a desenvainar la espada triunfadora y la vara justiciera. Y entonces como que pensamos que para nosotros no son las armas de guerra y que para nosotros no es la batalla. Y es la razón por la que muchísimas personas se pierden en la batalla. Y yo quiero que hoy miremos el mundo actual, cómo el pecado nos rodea y el pecado se va haciendo cada vez mayor. Y como dijo Jesús en Mateo 24, el amor de muchos se va enfriando porque por haberse multiplicado la maldad se va extendiendo un desamor aún en medio de muchas personas que se llaman cristianos. Pero para la gloria de Dios, nuestro Cristo, que se presentó a Josué como poderoso guerrero, es un varón combatiente. Y para la gloria del Señor, Él es el príncipe de los ejércitos, de las huestes de bondad del Señor. Y es importante que entendamos que si Él es el príncipe y si Él es el poderoso guerrero, y aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra el pecado en sus mil formas, somos un ejército. Y el Señor dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si Él es el príncipe de un ejército y nosotros somos como iglesia ese ejército, usted es un soldado de Cristo. Así que dígale al que está a su lado, a usted le toca pelear la batalla, su batalla y también la batalla, ¿cierto? Entonces el Salmo 24, voy a pedirte que unas hojitas atrás vayas al Salmo 24 y en el verso 8 del Salmo 24 hay una pregunta que es a la que vamos a responder nosotros ahora mismo y la Biblia dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y contesta la Biblia: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vea el verso 10, la majestuosa presentación del Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Así que cuando se nos presenta a Jehová Sabaoth, es la palabra que decimos en hebreo, el capitán de los ejércitos. También se nos presenta a Gibor como el Dios varón de guerra, como se le llama. Cuando el Señor se presenta como Jehová Sabaoth, está hablando de la valentía y de la destreza y diestra para la guerra. La Biblia dice, también el Salmo dice, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentías. Y cuando pensamos en eso, en Jehová Sabaoth, se nos ocurre, y creo que se hace necesario una identificación del Rey de Gloria. Porque note que cuando el salmista pregunta quién es el Rey de Gloria, no presenta al príncipe de la paz, no presenta al admirable consejero, no presenta al Dios que gobierna nuestros corazones, sino dice, el Rey de Gloria es Dios de los ejércitos celestiales. El Rey de Gloria es Jehová Sabaoth. Y siempre que se nos presente Dios como Jehová Sabaoth, nos está hablando de una batalla, de una guerra no convencional que debemos todos entender. Por eso hoy vinimos a presentarte al Rey de Gloria. En 1 Samuel 1:11 se hace la primera presentación del Rey de Gloria como Jehová Sabaoth. Y quise tomar ese ejemplo porque como hermanos y como creyentes siempre hemos creído que se necesita a Jehová Sabaoth en la lucha contra el pecado, y por supuesto que así es. Que se necesita a Jehová Sabaoth en la lucha contra la brujería y contra el satanismo, en la lucha con lo que nos ha perseguido por años y en la lucha contra los enemigos visibles e invisibles. Por eso hablamos de una lucha no convencional. Pero 1 Samuel 1, donde por primera vez en la Biblia se habla de Jehová Sabaoth, nos presenta a una mujer que no puede tener hijos, que su batalla es la esterilidad, que le está pidiendo a Dios que se acuerde de ella y le permita tener un hijo, y su esposo tiene ya 10 hijos y ella quiere un hijo, y dice en el verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirás a la aflicción de tu sierva. Y me llama la atención que la petición no es una guerra contra la brujería ni contra la hechicería. Y lo que nos presenta la Biblia en este día es que Jehová Sabaoth interviene en todas las áreas de nuestra vida. Jehová Sabaoth da batalla por nuestra salud. Jehová Sabaoth va a dar batalla por nuestra economía. Jehová Sabaoth va a dar batalla por nuestra vida, por nuestro matrimonio y por todas las cosas que nosotros necesitemos para la vida. El apóstol Pedro dijo, todas las cosas que nos fueron necesarias para la vida, el Señor ya no las entregó. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Ana? Y es en lo que me quiero detener en este día. Solo un poderoso guerrero me puede quitar mi afrenta. Solo un poderoso guerrero me puede sacar de este problema. Solo un poderoso guerrero me puede abrir las puertas de la oportunidad. Y por eso el salmista dice, el Rey de Gloria es Jehová Sabaoth. Así que el hecho de que esta mujer identificara a su esterilidad como un campo de batalla nos muestra que absolutamente todo es una batalla espiritual, y nos muestra que Dios es poderoso para destruir, derribar y romper cualquier cosa que nos está afrentando. El enemigo es bien descarado y jura que usted es su casa. El enemigo dice, volveré a mi casa, y cree que cada persona es su casa. Obviamente hay batallas diferentes en cada vida, pero necesitamos entender que nosotros somos templo del Dios vivo. Y me encanta porque dice que ella vio lo que Dios le mostró a Juan en el Apocalipsis y lo que Dios le describió a David en el Salmo 24, porque Juan dijo, Él es el que sus ojos son como llamas de fuego, que todo lo puede quemar. Él es
el que su sonido de su voz es como el sonido de muchas aguas, que todo lo puede inundar. Él es el que sus pies son como bronce bruñido, que todo lo puede despedazar bajo sus pies. Y Ana, una mujer ama de casa, además de 1000 años antes del Señor Jesucristo, dijo: Jehová de los ejércitos es quien me puede ayudar. Dígalo conmigo: Jehová de los ejércitos es quien me puede ayudar. ¿Tiene usted una batalla personal? ¿Tiene usted a alguien inconverso en su casa? ¿Tiene usted la necesidad de que se convierta un hijo? ¿Tiene usted la necesidad de que la economía cambie? Lo único que usted tiene que hacer es levantar sus manos y decir: Jehová de los ejércitos es quien me puede ayudar. Dígalo fuerte: Jehová de los ejércitos es quien me puede ayudar. La Biblia dice: ¿quién es ese Rey de gloria, magnífico en esplendor, que estamos esperando? Es Jehová de los ejércitos. Y hoy consideraremos a Efesios 1:18, me lo colocas en pantalla. Hoy consideraremos Efesios 1:18. Y Efesios 1:18 dice que ojalá nuestros ojos sean alumbrados para que podamos entender. Y el verso 19 nos dice qué es lo que debemos entender. Efesios 1 dice: si lo buscas conmigo, por favor, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. La mayoría de las personas no ven. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero una de las razones es porque su entendimiento no ha sido alumbrado. Y el Señor dice que nuestro entendimiento tiene ojos y que va a ser alumbrado para nosotros. Pero el verso 19 dice qué es lo que tenemos que entender, y dice cuál es el superinminente poder, grandeza de su poder. Déjeme decirle algo. Dice que hay un poder superinminente, es decir, que por encima de él no hay nada, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que ese poder de resurrección está disponible para nosotros, pero que tenemos que entender cuán grande y eminente y súper inminente es el poder de Dios. Así que hoy, iglesia, hemos venido a pedirle al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y voy a pedirle que se ponga de pie por un momento y levante sus dos manos al cielo. Y si sus ojos han sido velados y usted no entiende aún, iglesia, que no hay poder más grande que el poder de Dios, que encima de Dios no vive nadie, que Él tiene la última palabra en el cielo y en la tierra, levante sus manos y dígale: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, que yo pueda ver que no hay hechicero, que no hay brujo, que nadie podrá contra la grandeza del Señor, que cuando Dios diga sí, sí será y nadie lo puede cambiar, y cuando Dios diga no, no será y nadie lo puede cambiar. En esta hora implórele al Rey que le alumbre los ojos del entendimiento. Implórele al Señor que usted pueda ver el poder de Dios y que usted pueda entender que encima de Dios no vive nadie, que Jesucristo fue puesto por encima de todo imperio, gobierno, hueste, potestad, principado y autoridad que se nombre en la tierra, y Él es la autoridad completa, y Él es el que está encargado de nuestras vidas. Aleluya. Póngase cómodo, hermano. Y quería que lo pueda tomar en el espíritu, porque hay momentos en que necesitamos entender, es algo como difícil de administrar, que el poder de la resurrección, que el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos está disponible para nosotros. Y no falta el mensajero de las tinieblas que viene a la mente: sí, y entonces ¿por qué me enfermo? Sí, y entonces ¿por qué tengo batallas? Y sí, y entonces ¿por qué luchamos con ciertas cosas? Y es lo que vamos a entender un poco en este día. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos soldados de Cristo, 2 de Corintios capítulo 10, en el verso 4, nos dice que hay unas armas de nuestra milicia que no son carnales. Y la pregunta del creyente tiene que ser: ¿y cómo son si no son carnales? ¿Cuáles son las armas de mi milicia? Y hoy yo voy a hablarte. Empezamos en el Salmo 45, en el verso 4, cuando el Señor dijo: cabalga con majestad hacia la victoria, sobre la palabra de verdad, humildad y justicia.
Y hoy quiero hablarte de las armas de Cristo. Las armas de Cristo son la verdad, la humildad y la justicia. Y hoy voy a hablarte un poco de ellas, porque se hace necesario que podamos entender, como dice 2 Corintios 10, que está ahí en pantalla en el verso 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Tal vez cuando éramos chiquitas funcionaba el voltearle el pelo a la amiguita y torcerle la boca a la mamá, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, y no nos corresponde a nosotros saber qué Dios hará con el enemigo. Obvio sí, tus ojos lo verán, obvio sí, porque Jesús fue muy claro. Y el Salmo 23 dice: aderezas mesa en presencia de mis enemigos. Mientras yo esté disfrutando, ellos estarán llevando las consecuencias de lo que han hecho contra la iglesia. Eso es claro, eso no lo podemos evitar nosotros, pero no nos corresponde a nosotros. 2 Corintios 6, en el verso 7 dice: tomen las armas de justicia. 2 Corintios 6, vamos a buscarlo todos, y dice: tomen las armas de la justicia. Vamos a hablar de las armas de justicia. La victoria de Jesús cabalga sobre la justicia, la humildad y la verdad. Vamos a ver cuáles son las armas de la justicia, cómo se pelea esta guerra y cómo se va a ganar esta guerra, porque son las armas de la justicia las que nos van a ayudar a ganar esta guerra. Tenemos personas allí que desfallecen por la justicia porque no conocen al Dios justo, porque no conocen al Dios que usted conoce, que Él es el juez de toda la tierra. En 1 Samuel, en el capítulo 2, dice: al juez de toda la tierra le corresponde pesar las acciones. Hoy todas las personas se han erigido como jueces y creen que pueden decir: él no debió casarse, ella no debió casarse, él no debió, como si hubiera errores en el cielo, como si el Señor estuviera allá en el cielo diciendo: ay, ¿qué hago? Que se me dañó el propósito con él porque se casó, porque se enfermó. No, de ninguna manera. El juez de toda la tierra no comete errores. Así que lo que dice la Biblia es que la armadura de justicia tiene unos elementos, ¿cierto que sí? 2 Corintios 6, 7, iglesia, ¿estás allí? Léelos conmigo. Entonces, la armadura de la justicia es un arma muy especial. Déjeme contarle primero que la armadura de la justicia es un arma poderosa, como la espada de doble filo. Dice en el verso 6: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Las armas de la justicia son pureza. Note que debemos sacar el concepto de pureza del concepto de virginidad de la mujer, porque aunque hace parte del concepto esencial de pureza, pureza es sinceridad de motivaciones y de intenciones. Dígalo conmigo: sinceridad de motivaciones e intenciones. Cuando llevamos a alguien con la doble, mientras está diciendo algo, nos están diciendo algo de él, nosotros estamos ahí: ¿será cierto? ¿Será posible? Ahí no hay pureza, porque las intenciones y las motivaciones te hacen hablar, te hacen gritar, te hacen defender lo que es justo y te hacen decir: eso es totalmente falso. Pero cuando no hay pureza de motivaciones o de intenciones, aun tu propio padre, tu propia madre está frente a ti hablándote y quién sabe, mi mamá ahí me está escarreteando, mi papá está tratando de persuadirme, pero pensamos. Entonces, cuando hablamos de pureza, hablamos de intenciones y motivaciones. La razón por la que somos amigos de alguien, la razón por la que ya no somos amigos de alguien, son motivos de pureza. La segunda arma, y la Biblia dice que la pureza es un arma, porque mientras Dios vea pureza en ti, yo quiero decirte, la pureza es algo que no se puede ver. Ni siquiera la pureza en la doncella. De pronto nosotros con el discernimiento, y en verdad, hace unos días estábamos en una reunión y había una chiquita como de 13 o 14 años frente a nosotros con un cabello de rizos de oro que destellaba de brillantez. Y mi esposo me dijo: ¿qué se aplicará en esos cabellos una doncella? Dijo: ¿por qué el cabello de las doncellas es así? Le dije: se aplica pureza. De verdad, se aplica pureza. Tú puedes ver las doncellas siempre. Mira a la niña chiquita cómo son sus cabellos y mira a la doncella. Es una cosa histriónica. Si su cabello es dorado, parece rizos de oro. Si su cabello es negro, es azabache. Solo Patico lo tiene un poquito parecido. Dice mi amiga: ¿qué le echas? Y yo digo: no creo pureza, pero creo que sí algo de intenciones y motivaciones correctas. Lo segundo que dice es ciencia. Y ciencia es entendimiento en Cristo. Yo quiero decírtelo porque a veces nosotros, cuando
el Antiguo Testamento hablaba de ciencia, se refería a que mi entendimiento está en Dios. Voy a decírtelo coloquialmente, como decimos en castizo colombiano. Si estás fresco, piensas claro. Eso es ciencia. Eso es ciencia, la capacidad de pensar claro por obra de Dios. Eso es ciencia. Y la Biblia dice que la pureza es tu arma de guerra, pero que la ciencia es tu arma de guerra y que son las armas de Jesús. La siguiente palabra es longanimidad. Longanimidad es largura de ánimo. Longanimidad no es que parezca un carrito varado, que hoy quiero de Dios, que mañana no quiero de Dios, sino que yo soy siempre listo. Me tocó trabajar muy duro anoche, pero yo me vine hoy temprano para el culto. Yo lo digo, en verdad lo digo con mucha vergüenza, pero en mi época del desorden de vida, en mi época de las cosas de no conocer al Señor, a veces llegaba tarde en la noche y en la madrugada de haber estado en el lugar equivocado con las personas equivocadas y entraba a trabajar a las 6 de la mañana, pero jamás de los jamases. Yo dije, yo no voy a trabajar porque como anoche estuve con la vida desordenada. Entonces, cuando llego a Cristo, yo dije, Señor, si yo era capaz de ir a trabajar por dinero, acabando de llegar, muriéndome del cansancio, no voy a negarme a ti ahora que te conozco, ¿cierto? No voy a decir, estoy cansada, hoy salí de trabajar así. No, entonces eso se llama, cuando yo no le digo no a Dios por ninguna circunstancia, es que tengo trabajos que hacer, es que anoche me tocó re duro en la empresa, es que Señor, tú sabes que hoy no puedo orar porque estoy rendido, se llama longanimidad. Es esa largura de ánimo que estoy muriéndome porque llegué a las 11 de la noche y le digo, Señor, pues tal vez hoy no ore 2 horas, pero no me voy a ir a dormir sin hablar contigo. Es ese tipo, eso se llama longanimidad. Que tal vez diga, Señor, hoy estoy, ¿sabes que hice trabajos hasta las 3 de la mañana? Pero igual, como no me voy a parar a las 4 porque obvio me va a acostar a las 3, pues voy a hablar contigo hasta ahora porque igual no va a romper mi comunión de madrugada contigo. Eso se llama largura de ánimo. Cuando nada rompe mi corazón y mi comunión con el Señor. Y eso es un arma de guerra. ¿En qué sentido la pureza, la ciencia y la longanimidad son armas de guerra? Son mi defensa a la hora de la batalla. Son mi defensa. Eso es lo que me defiende a la hora de la batalla. Y la siguiente arma de guerra, y me encanta como lo expresa el apóstol Pablo a los Corintios, bondad en el Espíritu Santo. Bondad es uno de los atributos de Dios. Bondad, dice el diccionario, así como tan simple, el diccionario castellano dice que bondad es la cualidad de bueno. Y sí, bueno es Dios. Pero esta bondad que nos es dada como un arma de guerra es una bondad que nos pone a nosotros el Espíritu Santo. Una incapacidad para pensar mal de las personas. Una incapacidad que tú puedes decir, no es cierto. No es cierto, yo sé en quién he creído. Yo sé que la obra de Dios es grande en las vidas. Yo sé que los seres humanos pueden, en su naturaleza pecaminosa, pecar, pero yo creo que Dios está por encima de ese pecado. Se llama bondad en el Espíritu. Es la razón por la que podemos ver la bondad en todas las personas y reconocemos que en todos los seres humanos hay algo bueno. Y eso se llama bondad en el Espíritu. Quizás de estas armas, esta es una de las más hermosas. Y por supuesto, la quinta arma es el amor sincero. Y creo que no necesita explicaciones, ¿cierto? La sinceridad es una palabra que salió de los alfareros. La sinceridad, porque los alfareros cuando hacían una pieza y una pieza se les fisuraba, les salía una grieta, por esa grieta amenaza ruina. Todos los que saben de alfarería y han visto las piezas de barro lo saben. Por donde se gretea la pieza se va a romper. Entonces lo que hacían era lo que hacen los vendedores de aguacates, ¿sí has visto? Y que las papayas, forrarlos de un aceitico para que tú los veas lindos y por dentro no han madurado. Pues la gente hacía eso, los forraba con una cera y cuando las personas llegaban a comprar la piecita preguntaban, ¿sin cera o con cera? Entonces hoy te pregunta Dios, ¿sincera? Entonces te dice Dios, amor sincero. Creo que es una de las cualidades que se ha perdido muchísimo en la vida, que ojalá Dios nos ayude a tener amor sincero. Cuando uno dice sincero, es amor que no es afectable, es amor que no es cambiable, es amor que no puede ser destruido, y ese amor es el amor de Jesús. El texto va a decir, quiero detenerme ahora en esto, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo y amor sincero, en palabra de verdad, es la sexta arma, y en poder de Dios.
Y dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y dice que estas 7 armas, la verdad, y no me detengo en la verdad porque ya voy a hablarte de la verdad, y el poder de Dios, ya te hablé del poder de Dios, necesitas, como dice Efesios 1:18, que Dios te alumbre el entendimiento para que tú conozcas el poder de Dios y sepas, yo lo digo en palabras castizas, que encima de Dios no vive nadie y lo verá a tus ojos. Eso es el superinminente poder de Dios. Nadie está por encima del Señor Jesucristo. Eso es el superinminente poder y eso es lo que tienes que saber del poder de Dios. Y lo que tienes que saber de la verdad ya te lo voy a decir. Pero las 7 armas que el Señor las equipara a la palabra de Dios, porque dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra las coyunturas y los tuétanos hasta partir y separar el alma del espíritu. Es decir, que nunca más volvemos a ser emocionales porque nuestra alma está separada de nuestro espíritu. Y estas 7 armas se manejan con la mano izquierda y con la mano derecha. El Señor es claro, riquezas, honra y bienes en la mano derecha y largura de días en la mano izquierda, ¿cierto? Eso es lo que dice Proverbios en más de 5 oportunidades. Entonces, cuando Dios aclara que si tú usas estas 5 armas de justicia, tú vas a tener riquezas, honra y bienes, pero también largura de vida, porque absolutamente todas las 7,000 promesas que dicen los teólogos que están en la palabra de Dios, absolutamente todas tienen una respuesta a lo que Dios hace con los guerreros que conocen a Jehová Sabaoth. Y hoy estamos viviendo desde la victoria. ¿Qué dijo? El Rey de Gloria cabalga sobre la justicia, la verdad y la humildad. Ahora déjeme hablarle de la verdad. Amén. Las armas de la justicia tienen esos 7 elementos de los que habla 2 de Corintios 6. Si usted es así juicioso y le gusta estudiar la palabra, puede escribirlos y puede ir preguntándose, yo hago la tarea en las escaleras de la virtud y en todo lo que Dios de numeritos, yo hago la tarea de ponerlos, y con mi vida, lo aprendí en economía, se lo digo de verdad, porque como en las finanzas tenía que hacer la tarea de poner qué pagué y qué no pagué, hoy en la vida espiritual hago la tarea de qué tengo y qué no tengo. Entonces cuando coloco esas 7 cosas digo, bueno Señor, en amor sincero, ¿qué te pondrías? ¿Un 9,8? ¿Te pondrías un 5? ¿Te pondrías un 4? No sé. Todo lo sabes tú, eso es algo que lo sabes tú, ¿cierto? ¿Todos se preocuparon? Todos hicieron como que no sé, creo que escogí la que era. Amor sincero, un arma que solo Dios ama. La verdad, déjeme hablarle de la verdad. El diablo, el mundo y el pecado, el diablo, porque es el padre de mentira y engaño, va a tratar de disuadirte de la verdad. Medias verdades, abiertas mentiras, porque es que hoy el diablo es de frente y sin azotes, Dios mío. Y la gente, yo digo, papito lindo, solo tú nos conoces, se le para el diablo a la gente. Es una cosa impresionante hablarle de su cónyuge, hablarle de sus hijos, hablarle de su pastor, y la gente tiene la desfachatez, porque Satanás engañará y tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque las medias verdades y mentiras, dice Proverbios, son bocados sabrosos que entran y hay gente que se los come. Diría yo, se los traga. Se los traga porque la Biblia dice que son bocados sabrosos, que en la boca saben a rico, pero que en el estómago son hiel y amargura. Y por eso debemos preocuparnos por no oír, pero tampoco hablar cosas que al Señor no le agraden. Entonces, cuando esas cosas, esos bocados sabrosos que son mentiras o medias verdades, hayan cabida en el corazón de una persona, se produce una desconexión con el cielo. Anoche mi esposo lloraba por una vida que se desconectó del cielo. Y mi esposo lloraba y me decía que escuchó esos bocados sabrosos y que penetraron su corazón. Yo también lloré porque no deja de dolerte, porque, voy a decirlo de una manera muy coloquial, el ladrón juzga por su condición. Normalmente las personas juzgan por su condición. Cuando una persona que tiene problemas en su área sexual escucha que otra persona tiene problemas en su área sexual, dice, claro, sí, yo también lo tengo, yo también tengo problemas de pornografía, yo también tengo problemas de masturbación. Obvio, ese señor también debe ser así, porque está juzgando desde su acción, no desde las cosas. De hecho, aclaro, no se debe juzgar, no se debe juzgar, pero normalmente las personas juzgan por su condición, las personas juzgan por lo que hay dentro de su ser. La mayoría de creyentes, y no hablo de usted, sino de la iglesia en general, la mayoría de creyentes juzgan desde lo que pudiese llegar a pasar en sus vidas. Hay 3 tipos de juicios, ¿cierto? Hay personas que juzgan
porque no saben cómo tú llegaste a donde tú llegaste. Ese juicio se llama el juicio de ignorancia. Y el juicio de ignorancia consiste en que yo no sé, pero opino, ¿cierto? Yo no sé cómo él compró esa casa, yo no sé cómo compró su auto, yo no sé cómo ha educado a sus hijos, pero juzgo. Esa crítica desde la ignorancia es una falta de verdad, ¿cierto? Porque la única forma de que yo sepa cómo hiciste tú tu vida es que yo viviera contigo. De pronto tu cónyuge, de pronto tus hijos tienen un conocimiento de cómo tú haces las cosas, pero pues difícil alguien más lo tenía. Eso se hace desde la ignorancia. Otra parte, la segunda crítica, se hace desde el resentimiento, desde el odio que ya hay en el corazón y que está sembrado. Y no podemos pensar, nosotros como pastores, y no me victimizo, jamás seremos víctimas, somos poderosos guerreros en Dios, pero lo digo, nosotros como pastores siempre vamos a estar abocados a ellos, porque pues el enemigo sabe quiénes somos nosotros, somos su enemigo. Así de sencillo, somos el puente para que una persona venga a Dios. Y las personas que han sido pedidas para fornicación, pedidas para adulterio, pedidas para maldad, pues el enemigo dice, o les separo de ese pastor o no va a conseguir que esa mujer adultere. Rompo la amistad con esa pastora o no voy a conseguir que ese hombre no se case mal casado. Porque obviamente nuestras oraciones han impedido, y las suyas, que sucedan cosas desde esa segunda no verdad. ¿Qué es lo insólito? ¿Qué es lo insólito? ¿De qué es lo que el Señor no puede aceptar en que tú aceptes una mentira, en que tú aceptes una media verdad? Que nosotros tenemos dentro de nosotros la verdad. Porque en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y si el Espíritu Santo, San Juan 16, dice que Él es el Espíritu de la verdad. Así que San Juan nos enseña, y quiero tocarlo un poco, porque a veces no sabemos. Entonces, si el Espíritu que está en Dios nos cuenta la verdad de Dios, me gusta mucho. Alguna vez alguien quiso levantar algo contra mi esposo y estábamos en una casa levemente afligidos, no le voy a decir que no. A veces pega muy duro, a veces pega más pasito. Y estaban dos amigos míos enfrente, no están aquí ahora. Estaban dos amigos enfrente y un amigo soltó una palabra, que es la que te voy a soltar hoy en esta hora con respecto a la verdad. Y él dijo, yo le estaba diciendo lo agobiante que eso podía llegar a ser, y me dijo, ¿y te preocupa, pastora? Los que somos de la verdad conocemos la verdad. Y yo, eso, de verdad que eso me abrió los ojos, me abrió el yo, obvio, sí, los que somos de la verdad sabemos de la verdad. ¿Para qué nos preocupamos? Y eso me alegró, me alentó, me dio vida, porque yo dije, esto es una oportunidad para saber también quiénes somos de la verdad. Y hoy lo tengo en mis labios, los que somos de la verdad. Y pretendo que tú y yo seamos de la verdad. Pretendo, porque simplemente, ¿qué dice la Biblia? San Juan 8, 31 y 32. Y yo sé que lo sabes de memoria, pero hoy necesito que lo leas, porque hay algo importante allí de los que somos de la verdad. Y me encanta porque cuando vino papá a decírmelo, en este año ya hicimos 7 ayunos en esta casa por este texto de San Juan 8, 31, y dice, si nosotros permanecemos en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, la verdad es para discípulos, amados. La verdad es para discípulos. Y yo descansé, porque uno dice, ¿por qué una persona se deja meter un cuento y se deja sacar de los caminos del Señor? Básicamente, cuando yo vengo de un recorrido de pasado, de brujería, de mundo, de haber servido al mal, ¿cómo Satanás podría sacarme de la iglesia? ¿Cómo el enemigo podría meterme una mentira a mi corazón? Porque nunca he sido discípulo. Porque nota lo que dice San Juan 8. Es sencillo. Si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente. Por favor, encierre la palabra verdaderamente. Hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. Y se conocen en el que permanece en la verdad. Los que somos de la verdad, conocemos la verdad. Los que somos de la verdad, sabemos la verdad. Los que somos de la verdad, necesitamos entender si tú eres de la verdad. Si tú eres de la verdad, Satanás no te para enfrente a decirte mentiras abiertas, descaradas, cosas que no le caben en la mente a nadie, y no se para enfrente a decirte. Hace 1000 años, de verdad, ¿alguien aquí vio novelas? Cuando era tan terrible que decía uno, pero esa señora tan brutica, ¿por qué pudo creer una cosa como esa? Pero ese hombre, ¿por qué se dejó engañar de esa? Y uno pensaba que eso eran novelas.
Pero hoy, al ver que la realidad supera la ficción y que de verdad Satanás es capaz de enredar la mente de cualquier persona con tal de robarle su llamado, su ministerio, su familia, su matrimonio, y con tal de separarlo de la cruz de Cristo, uno dice: Dios mío, guárdanos, guárdanos. Necesitamos creer a la verdad. Entonces, la verdad es para discípulos, no es para simpatizantes. Así que él se sienta en la mesa del diablo a escuchar mentiras, solamente sabes una cosa: es un simpatizante, no es un discípulo. El discípulo jamás aceptará, jamás. Hubo épocas en que personas, recuerdo un hermano que ni siquiera sus hijos eran pequeños. La iglesia llevaba unos pocos días, tenía 2 hijos y aún su hijo tercero no había nacido. Y si alguien osaba entrar por su puerta con mentiras o medias verdades, recuerdo una señora que ella misma vino a esta casa y me dijo: el hermano me cogió del brazo, me sacó de su casa y dijo: en esta casa no se habla mal de nadie, no solo de pastores, evangelistas, profetas, de nadie. En esta casa nadie se sienta en la silla del escarnecedor. Ella misma vino y me lo contó acá en la casa de Dios. Qué lindo que es papá. Pero los tiempos a veces cambian y las personas van creciendo y las personas van madurando y el amor se va enfriando y la gente va aceptando cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser posible? ¿Por qué no puede ser posible? Juan 16:13. Porque llevas la verdad dentro de tu corazón, porque el Espíritu Santo está en ti, porque simplemente si tú quieres saber algo de tu esposo, solo tienes que preguntárselo al Espíritu Santo. Si tú quieres saber algo de tus hijos, solo tienes que preguntárselo al Espíritu Santo. No hay ninguna cosa que el Espíritu Santo no sepa. Dice San Juan 16:13, lo busca por favor, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a todos. Así que si hay una persona que está siendo guiada a la mentira, porque es para todos, es una invitación para ir a toda la verdad. Amén. Y me encanta porque el Espíritu Santo dice que no existe tal cosa como me engañaron, como me mintieron, como me echaron un cuento y yo lo creí. No existe tal cosa. La única forma de que eso pueda suceder es que yo no tenga el Espíritu Santo en mí. Pero yo tengo al Espíritu Santo. Y cuando tienes al Espíritu Santo, Él te dirá toda la verdad. Entonces, el Espíritu de la verdad está en nosotros. Él nos cuenta, Él nos clarifica, Él nos ayuda a discernir y Él nos ayuda a ver. Así de sencillo. ¿Cierto que sí? Renueve su mente y su corazón, hermano, porque la verdad es para discípulos y la verdad es para conocedores de la palabra de Dios. Yo lo sé como iglesia y especialmente como pastora. Yo sé la batalla que da una persona como Satanás, que jamás se rinde, que es incansable, que es inmortificable. No hay nadie que lo pueda desesperar por una persona que le ha servido 10 años. O sea, yo sé que el enemigo va a tratar de nunca rendirse con una persona que practicó la brujería, que practicó la hechicería, que siempre va a decir: Él es mío, yo voy por Él y yo lo traigo a mis caminos. Y yo entiendo que mi esposo y yo somos un peligro para ese tipo de personas. Y yo entiendo que el enemigo hará todo lo posible por arrancarle de nosotros. No conozco una persona que nos haya sido arrancada que no esté hoy en la vida que antes llevaba. No conozco una hasta ahora. Llevo más de 30 años en el Evangelio y no conozco una sola persona, no conozco un nombre y un apellido que haya sido arrancado para que su vida haya sido mejor. No conozco ni una sola persona. Es el diablo se le para a uno enfrente en la cara y le voy a hacer con él salchichón. Tú ya no estás en su vida. Pero necesitamos entender la verdad. Y la única forma de que el enemigo no pueda hacer lo que quiera con una vida y de que el enemigo no pueda jugar balón con una vida, especialmente dependiendo cuánto tiempo usted le sirvió al maligno, dependiendo cuánto tiempo usted practicó cosas que necesitamos nunca jamás, y que el Señor nos guarde en esta vida de regresar a las prácticas que hacíamos, y no nosotros, porque aclaro, no hay ningún poder en ningún ser humano para defender una vida. La única persona que nos puede librar lo hace a través de la sangre del Cordero. Pero para eso Él constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros apóstoles. Porque dijo: para que sea el cuerpo de Cristo edificado. Y esta es la segunda arma. La segunda arma es la verdad y es un arma que utilizamos. Por eso
en la armadura de Dios, el cinturón de la verdad nos defiende. Y yo soy clara, los que somos de Dios conocemos la verdad. Los que somos, Proverbios capítulo 1 en el verso 10 dice: si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Así que el engaño es algo que yo consiento, pero el engaño es una serpiente que pica. Y ahí queda el veneno, el aspid haciendo mella. Y cuando hay más personas en las familias que contribuyen a ello, en verdad puede llegar a ser mella. La tercera arma, y quiero cerrar con esto, a unos pocos minutos. ¿Quieres cabalgar sobre la victoria? La victoria cabalga sobre la justicia, la verdad y la humildad. Y aunque la humildad está de segundas en la lista, yo la dejé de terceras porque hay algo que dice la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías: no romperá la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Y es un texto, sé que lo conoces de memoria, pero por amor a las personas que no conocen la palabra de Dios, es Mateo capítulo 12, versículo 20. Es una palabra del profeta Isaías. La Biblia dice: martillos me sois y armas de guerra. Y las armas de guerra toman las armas de justicia de Dios y las armas de la verdad. Las armas de justicia, la pureza, la ciencia, la longanimidad, la bondad en el Espíritu Santo, el amor fraternal, la palabra de verdad y el poder de Dios. Esas son las armas de justicia de Jesucristo. La verdad, los que somos de Dios, el Señor no va a permitir que seamos engañados. Y antes de hablarte de la humildad, dice: la caña cascada no se quebrará, el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Ay, yo casi me reviento un día que el pastor estaba enseñando y dio esa palabra. ¿Qué es lo que dice? Dice, cuando habla de las cosas inútiles, dice, con la caña se hacían las cuerdas de los instrumentos de cuerda. Y si una cuerda se partía, pues ya no servía para que el instrumento tocara. Y el pábilo que humea es un pábilo que la mecha se acabó y solo queda húmedo. Entonces, las dos cosas hablan de lo que la gente desecha, de lo que la gente piensa que ya no sirve. Y hay personas que por su condición de vida el enemigo ha querido decir: no, ya no los voy a usar a ellos. Y Jesús dijo: no, yo no me rindo con nadie. Yo hasta que saque a victoria el juicio voy. Yo hasta que termino lo que comienzo. Yo hasta que hago lo que quiero hacer en una vida, no me rindo. Eso es lo que dice, y esa es tu verdad. Amén. Tu Dios no se rinde, porque Él es Jehová de los ejércitos. Y ahora paso a hablar de la humildad. Mateo 11, 28, ¿cierto? Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Soy manso y humilde de corazón. Estoy parafraseándolo, ya usted lo va a mirar ahí en pantalla. ¿Y qué dice? Que la humildad es el yugo del Señor Jesucristo. Lo primero que dice Mateo 11, 28 es que es una invitación para todos. Si hay algo con lo que el hombre en esta vida no puede, y lo que nunca Satanás le va a acusar, es del orgullo. El orgullo es lo contrario a la humildad. La humildad es el yugo del Señor Jesucristo. Y la humildad tiene un hermano muy, muy cercano, un hermano casi gemelo. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿No lo sabes? Se llama mansedumbre. Se llama mansedumbre, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que son hermanos? Porque Jesús dijo: yo soy manso y humilde. Pero volvemos a la palabra amor sincero, ¿cierto? Y manso y humilde de corazón. No es una falsa humildad, que no me baño para parecer humilde, que no me peino para parecer humilde. No, la humildad de la que habla el Señor es una humildad que reside en el corazón. Hay un orgullo que es satánico, del que Satanás nunca te va a acusar. Y cuando le digas a una persona: usted no camina sin olivita, usted se cree primo de... se cree primo de, y es primo de Satanás. Pero no nos lo dirá. De hecho, no se lo puedes decir a una persona orgullosa, te va a odiar para siempre. Pero el orgullo es algo que no puede ser cubierto. El orgullo es algo que no puede ser. Y donde hay orgullo, siempre habrá pecado. Y donde hay orgullo, hay dos cosas que mueven el universo del mal. Y en dos cosas está sostenido el pecado: el orgullo y la avaricia. Son el sustento de Satanás para sus fieles, y nosotros no le pertenecemos a él. Así que, ¿qué es humildad?
Déjeme darle una pequeña, la verdad creo que es el concepto más difícil de invocar en nuestras vidas, entre otras cosas porque la humildad es tantas cosas, pero la humildad es un concepto correcto de sí mismo en primera instancia. La Biblia dice, no tengas más alto concepto de ti del que debes tener. Entonces, cuando tenemos el concepto correcto, la gente lo llamaría correcto autoestima, la gente lo llamaría identidad en conceptos psicológicos, nosotros lo llamamos correcto concepto de sí. Cuando hay una percepción, hay percepciones generacionales. Percepciones, yo recuerdo una percepción generacional en esta misma hora. Un abuelito que me decía, era imposible poner un baldosín en la casa. Nos tocaba dormir en tierra. Eso no era humildad, eso era espíritu de ruina y de pobreza. Eso es otra cosa. Y él lloraba contándome que para construir su casa, una casa en el campo muy linda, fue de muchas lágrimas y de sudor. Y yo honraba el hecho de que lo hubiera hecho, pero también le decía que ató a sus generaciones a la pobreza. Hoy yo veo a sus generaciones que le precedieron y todos piensan de la misma manera. Hacer empresa en Colombia, difícil. Que uno no tenga que ser empleado, difícil. Y no está acá. Y justamente ahora, justamente en este momento, que el Señor determinó en el cielo romper esa atadura a la ruina, Satanás metió una mentira en el corazón de uno de los que puede libertar a toda la familia. Porque no podemos aceptar los bocaditos suaves de la mentira de Satanás. Porque cuando los aceptamos nos desconectamos del reino y necesitamos volvernos a conectar. Entonces, humildad es poder verme como Dios me ve. Dios no te está pidiendo que te rebajes a ti mismo, pero la humildad sí hace que si en un momento tuvieses que rebajarte y dejar por el agravio que otro piense que tiene la razón, cuando vienen las luchas, la primera cosa que nos dice papá es, ¿te defiendes tú o te defiendo yo? A veces las personas nos preguntan, las personas más cercanas a nuestro corazón, no, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y tú por qué no te defiendes de esta manera? ¿Y tú por qué no haces eso? Y yo simplemente les digo, ¿porque me defiendo yo o me defiende papá? ¿Qué crees que vale más? ¿Qué crees que vale más? Yo siempre me defiendo, siempre me defiendo. Lo primero que hago es arrodillarme y clamar agravio. Me lo enseñó el pastor Gritón Rudy Gracia. Clama agravio. Y yo eso es lo primero que hago. Clamo agravio. Yo he visto a la tierra temblar cada vez que clamo agravio. Pero también sé que tengo que descansar. El texto dice algo más y quiero detenerme en eso. Humildad de corazón. Pero el verso siguiente, el verso anterior dice algo muy especial. Yo os haré descansar. La humildad trae descanso. La humildad te hará descansar. Así que dentro de las armas del Señor, la humildad quizás sea la que la iglesia más necesita. Si tú con fe invocas a Jehová de los ejércitos, toma en tu mano derecha las armas de la justicia. ¿Careces de pureza de motivos? ¿Careces de pureza de intenciones? Hay personas por las que tú meterías las manos al fuego. Hay personas que tú dices, jamás él tendría una doble intención, jamás él murmuraría, porque hay caracteres que tú conoces, hay personalidades que tú conoces, pero mientras participemos de carne y sangre, mientras participemos de esta vida, la pureza es algo que debemos pedir. Señor, examíname. El profeta dijo, mírame con tu linterna. David dijo, examíname por dentro. Ve si hay en mí camino de perversidad y llévame por el camino eterno. Así que tome las 7 armas de la justicia y dígale, Señor, cuál tengo y cuál me falta. Pero si quiere tomar la verdad te hará discípulos, pero la verdad también te hará libre. Solo quiero decir esto, los que somos de Dios conocemos la verdad, porque el Espíritu de verdad pondrá la verdad en nuestro corazón. Pero para conocer la verdad tienes que ser de Dios. Si tú no eres de Dios, al ver un ángel de luz, pensarás que él es de Dios. Y llamarás al impío y al malo bueno, y llamarás al bueno malo. Y Dios ante esas cosas se enoja con nosotros. Así que voy a pedirte que mientras te pones de pie, le pidamos al Señor Dios Todopoderoso. ¿Quieres conocer al Rey de Gloria? ¿Quieres conocer al Dios que pelea por ti? ¿Quieres conocer al Dios que venga a tus agravios? ¿Quieres conocer al Dios que te vindicará? ¿Quieres conocer al Dios que cortará todas las ataduras generacionales? Se llama Jehová Sabaoth.
Así que en esta mañana solo quiero pedirte, si al evaluar el amor sincero, si al evaluar la bondad de espíritu, si alguien aquí va a evaluar la humildad, lo más falto de humildad es decir yo soy humilde, ¿cierto? Creo que es lo más falto de humildad. Pero si de alguna manera alguien dijera, a mí me cuesta ser humilde, a mí me cuesta bajar la cabeza, a mí me cuesta pedir perdón, a mí me cuesta tomar autoridad. Porque fíjate que a veces para contestar mal, para discutir con mamá, con papá, con los hermanos, con el cónyuge, tomamos autoridad. Y cuando el diablo viene y te dice lo que quieras, no tomas autoridad. Así que necesitamos tomar autoridad. Hoy hablamos de cabalgar sobre la justicia, la verdad y la humildad. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.